Hola a todos, ¿cómo están? Hoy veremos al último autor de la unidad 5 y del desarrollo que venimos haciendo sobre el conductismo, que es Skinner, autor reconocido como representante de lo que se dio en llamar conductismo radical y promotor del condicionamiento operante y la teoría del refuerzo. Nos interesa este autor por el peso que tiene en la consolidación del conductismo como ciencia psicológica y como paradigma dominante en el siglo XX, sobre todo en el ámbito académico norteamericano, pero también con gran influencia en el resto de América y en Europa. También él es quien de manera más firme ha creído y ha llevado al límite el puro pensamiento conductista casi hasta nuestros días a partir de la fuerte influencia de Thorndike y también de Watson, sin morigerar los principios del conductismo ni negociar sus fundamentos. Burrus Frederick Skinner nació en 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Originariamente su interés era ser escritor, por lo cual estudia literatura en el Hamilton College de Nueva York y al graduarse tiene un periodo en el que él mismo denomina de frustración y fracaso en relación a las letras, hasta que decide abocarse a la psicología, específicamente por el interés que habían despertado en él las ideas darwinianas y la orientación conductista, por lo que hacia 1928 solicita el ingreso a la Universidad de Harvard para estudiar filosofía, doctorándose en 1931, luego de lo cual se dedicará a la investigación científica de la conducta, actividad que desempeñará fundamentalmente en Harvard y también en la Universidad de Minnesota y la de Indiana. El trabajo de Skinner fue muy prolífico y por ello solo destacamos algunas de sus obras. En el ambiente norteamericano ha sido muy reconocido y galardonado, pero también muy criticado, no solo por teóricos representantes de posturas opuestas, como es el caso de Chomsky o de Piaget, y multitud de psicoanalistas, sino también por la crítica social debido a la aplicación práctica de sus ideas, como es el caso de la cuna de aire o cuna de Skinner, o el proyecto Paloma o Pelícano, que convertía a las mismas palomas en proyectiles suicidas para la Segunda Guerra Mundial. También su obra literaria, Walden II, aparecida en la posguerra hacia 1948, tuvo una recepción que daba cuenta de las pasiones opuestas que despertaba. En definitiva, Skinner resultaba amado u odiado, pero de ninguna manera era intrascendente. Skinner fallece a la edad de 86 años en Massachusetts, en Estados Unidos, padeciendo leucemia, en el año 1990. El texto que nosotros tenemos para trabajar es el famoso texto de 1953, Ciencia y Conducta Humana, y de allí vamos a trabajar un capítulo que es central, el capítulo 5, que se llama Conducta Operante. En ese texto va a definir el eje fundamental de su trabajo, que es la conducta y el condicionamiento operante, el cual se diferencia del condicionamiento clásico, al cual él va a llamar respondiente. Skinner va a poner el acento en las consecuencias de la conducta, y por eso se va a diferenciar del conductismo clásico, cuyo modelo está construido en base al esquema del reflejo, condicionado o no, tal como lo señala en el comienzo de ese capítulo. Va a indicar que está mucho más interesado por aquella conducta que tiene algún efecto sobre el mundo circundante. Dicha conducta origina la mayoría de los problemas prácticos de los asuntos humanos, dice Skinner, y ofrece también un interés teórico concreto por sus características especiales. Las consecuencias de la conducta pueden volver a influir sobre el organismo y cuando esto sucede pueden hacer variar la probabilidad de que la conducta que las ocasionó se produzca de nuevo. Este tipo de conducta es la que Skinner encuentra de manera más espontánea, es la manera en la que cualquier organismo se comporta en su ambiente natural, espontáneamente. El organismo actúa, el animal hace algo y eso tiene una consecuencia, que retroalimenta de algún modo la propia actividad del organismo. La probabilidad de que una conducta vuelva a producirse va a estar dada por la noción de refuerzo, a la que Skinner hace mención rápidamente al comienzo de este capítulo en términos de premio y castigo, y cuyo análisis puede hacerse solamente mediante el método experimental.
Skinner se va a reconocer un heredero y un verdadero continuador de la obra de Thorndike, la que llevará a su máxima expresión en el análisis experimental. Le va a reconocer a Thorndike ser el primer científico que realizó un intento serio de estudiar los cambios ocasionados por las consecuencias, de la conducta, y de construir un marco experimental para ello, a la vez que también va a situar en ello la importancia de la tradición darwiniana. Tanto la noción de refuerzo como la idea central que pone el foco en las consecuencias de la conducta, que establece la ley del efecto y la elaboración de las curvas de aprendizaje que Skinner retoma, tienen su origen en el temprano trabajo de Thorndike de 1898 que nosotros ya hemos trabajado. Del mismo modo, va a reconocer en Thorndike algo que Skinner considera fundamental, que no es necesario suponer procesos de reflexión interior para explicar la inteligencia, el aprendizaje ni la conducta. Skinner, de entrada, se muestra como un férreo opositor al interiorismo y al intelectualismo. Sin embargo, este reconocimiento hacia Thorndike no le impide a Skinner exponer las dificultades y las fallas del experimento que había ideado, y los errores que, según Skinner, cometía Thorndike en la lectura de dichas curvas de aprendizaje. Skinner explica el experimento de Thorndike y afirma que las curvas de aprendizaje no describen, sin embargo, los procesos básicos de la impresión. Según la terminología de Thorndike, dice Skinner también que la medida de Thorndike, el tiempo que el gato tardaba en escapar, implicaba la eliminación de otra conducta. Entonces, va a afirmar Skinner, dependía también de la conducta del experimentador o el aparato, seleccionaban como acertada, y de si ésta era común o rara comparada con otra conducta provocada en la caja. Podría decirse que una curva de aprendizaje obtenida de esta forma refleja más las propiedades de la caja del cerrojo que la conducta del gato. Esto mismo ocurre con muchos otros instrumentos ideados para el estudio del aprendizaje, los diversos laberintos, etc. Este señalamiento de Skinner va a ser muy importante porque es una de las rectificaciones fundamentales que él va a operar en la observación de la conducta y en la orientación que Thorndike había iniciado. Skinner encontraba allí un problema que se reproducía en muchos estudios experimentales. El artificio experimental prevalecía por sobre la conducta animal y no se tenía en cuenta las particularidades del comportamiento de ese animal o de esa especie. Así entonces, Skinner va a profundizar en una noción que se torna importantísima, fundamental en su enfoque del comportamiento y que deriva de la ley del efecto acuñada por Thorndike, la noción de probabilidad de respuesta. Esta noción de probabilidad que maneja Skinner va a establecer diferencias fundamentales con el enfoque clásico del conductismo, principalmente Watson y también, fundamentalmente, las ideas de Pavlov. Skinner va a plantear que no se trata de predecir respuestas o conductas tal como lo planteaba Watson, sino de establecer cuál es la probabilidad de que una conducta dada se produzca de nuevo. Dice Skinner, constituye en cambio una ventaja suponer que la probabilidad de que la respuesta se produzca oscila continuamente entre los extremos del todo o nada. Podemos entonces tratar con variables que, al contrario del estímulo que provoca el reflejo, no hacen que una conducta dada ocurra, sino que simplemente hacen su aparición más probable. Como vemos, Skinner señala aquí un elemento fundamental que Watson lo llevaba a plantear a Watson la posibilidad de predecir las conductas. Watson sostenía que el estímulo tenía una relación de provocación respecto a las respuestas. Skinner va a plantear que las variables que hacen al condicionamiento operante no establecen esa relación de provocación entre el estímulo y la respuesta. Es decir, no hay una relación necesaria
y vi unívoca entre la una y la otra, sino que el análisis del comportamiento operante le va a permitir a Skinner decir que si tal respuesta es más o menos probable que aparezca. Por otro lado, también Skinner va a indicar que jamás podemos observar una probabilidad en tanto tal. La probabilidad no es un observable. Lo que hacemos es inferir dicha probabilidad a partir de lo que sí observamos. ¿Y qué es lo que sí observamos? La frecuencia con la que se da determinada conducta. Lo que podemos describir y observar es la frecuencia de una determinada parte de la conducta y cómo es que se produce esa determinada acción y si una determinada acción se ejecuta frecuentemente. Este enfoque de Skinner también le va a poner una especie de corset a la observación como método. Con Watson, la observación se nos aparecía como una todopoderosa herramienta omniabarcativa capaz de explicarlo todo y de controlarlo todo. Aquí encontramos, en el caso de Skinner, un límite a la observación sobre el cual, un poco más adelante, volveremos. Cuando analizamos el experimento de Skinner, lo primero que vamos a notar es que, a diferencia del modelo de Watson o el de Pavlov, en donde el estímulo provoca la respuesta, Skinner simplemente selecciona un fragmento de comportamiento que es propio del animal. Él da el ejemplo de sus experimentos con las palomas, con las que trabaja y selecciona o bien la conducta de levantar la cabeza o bien la del picoteo. Cualquiera de estas conductas que mencionamos tiene la característica de ser acciones que son propias del comportamiento del animal y no producidas artificialmente como por un factor externo, como puede ser, por ejemplo, la segregación de saliva en el perro de Pavlov asociada a la señal artificial de una luz o un sonido que el experimentador impone al animal. Una vez seleccionada la fracción de comportamiento que estudiaremos del animal, debemos establecer un método que nos permita medir con precisión la frecuencia con la que el organismo emite esa acción. Para ello, Skinner idea su propia caja experimental, conocida como caja de Skinner. Va a decir Skinner en el texto que nosotros tenemos: en una caja silenciosa se sitúa un organismo cuya conducta puede ser observada a través de una pantalla de visibilidad en un solo sentido o registrada mecánicamente. Esto no es en modo alguno un vacío ambiental, puesto que el organismo reaccionará de muchas maneras ante los rasgos distintivos de la caja, pero su conducta alcanzará finalmente un nivel bastante estable a partir del cual puede investigarse la frecuencia de una respuesta elegida. Skinner dirá que para poder construir la famosa curva de aprendizaje que postulaba Thorndike, debemos tener una consecuencia de tal acción. Y dando de comer a un organismo hambriento, bueno, ahí tendremos esa consecuencia. Podemos alimentar, dice Skinner, convenientemente al sujeto mediante un pequeño depósito de alimento que funcione eléctricamente. Después de ser alimentado de esta forma repetidas veces, comerá ya con rapidez y estaremos entonces preparados para hacer que esa consecuencia sea contingente respecto a la conducta y observar el resultado. Es interesante que nos detengamos aquí en el cambio del vocabulario producido por Skinner, ya que no se trata de una mera forma de expresarse, sino que sitúa un viraje conceptual. Skinner nos habla de que la fracción de comportamiento seleccionada en la paloma para el experimento es la conducta de levantar la cabeza por encima de una altura dada, y ante esa acción del animal se presentifica la aparición de comida. Luego de repetidas experiencias, la comida se convierte en el hecho reforzante de esta conducta de levantar la cabeza por encima de una altura dada.
Sin embargo, Skinner no va a decir que la paloma asocia esa acción de levantar la cabeza con la comida, sino que dirá que la aparición de comida es contingente con tal conducta. Dicho de otro modo, no hay para Skinner una relación necesaria entre un elemento y el otro, como la relación de provocación entre el estímulo y la respuesta que planteaba Watson, sino que al revés, la aparición de comida es consecuencia de la acción del animal, y dicha aparición es contingente, no necesariamente va a ocurrir. Skinner intenta también despejar cualquier interpretación subjetiva, busca excluir cualquier elemento que no se atenga a lo estrictamente observado. Y por eso plantea que las denominaciones de ensayo y de error respecto de algunas conductas del animal son totalmente superfluas, al igual que hablar de hábito o incluso de aprendizaje. Y por eso va a afirmar: decir que ha adquirido el hábito de estirar el cuello es tan solo recurrir a una invención explicativa, puesto que la única prueba que tenemos del hábito es la tendencia que ha adquirido a llevar a cabo dicha acción. La afirmación más exacta posible acerca de este proceso es esta: hacemos contingente una consecuencia dada ante ciertas propiedades físicas de la conducta, el movimiento ascendente de la cabeza, y entonces observamos que la conducta se produce con más frecuencia. Hablamos entonces de probabilidad, pero como vemos, la misma no se observa como tal, sino que se infiere de la frecuencia. Lo que podemos predecir de este modo será la mayor o menor probabilidad que una conducta dada se produzca. Skinner se va a oponer a que la complejidad del ambiente se reduzca a la acción puntual de un estímulo. Y del mismo modo se va a oponer a que el comportamiento sea reducido a una respuesta, cuestionando de este modo el reduccionismo del conductismo clásico sostenido bajo el modelo clásico del reflejo. Es por ello que él va a decir que si bien es común referir cualquier movimiento del organismo como una respuesta y que la misma es provocada por un hecho anterior, que es el estímulo, en el medio ambiente de un animal sería prácticamente imposible aislar un elemento como un estímulo, como aquello que provoca la respuesta. En su medio natural, un animal actúa y sus acciones tienen consecuencias sobre el medio ambiente. Estas consecuencias son las que, de producirse, llevarán a que determinadas acciones sean más frecuentes de ser producidas o que tal comportamiento vuelva a darse una vez más. Es por ello que Skinner va a hablar de ambiente y no de estímulo, y también de contingencias ambientales que puedan reforzar algunos comportamientos. Comportamientos que tampoco van a ser identificados como respuestas, sino que él va a elegir el término de operante. Un organismo jamás repite una respuesta, dice Skinner, porque una respuesta que ya pasó no se puede repetir. En todo caso, se podrá hablar de la probabilidad de que cierta clase de respuestas o cierto tipo de comportamientos similares puedan darse en el futuro en función de las consecuencias reforzantes, es decir, de su ligazón a determinadas contingencias ambientales. En palabras de Skinner, la unidad de una ciencia predictiva no es, por tanto, una respuesta, sino una clase de respuesta. La palabra operante es la que utilizaremos para designar esta clase de respuesta. El término pone de relieve el hecho de que la conducta opera sobre el medio ambiente para producir consecuencias. Ya no hablamos de respuesta con Skinner, sino de clase de respuestas, que en definitiva tampoco son respuestas, sino acciones que el organismo ejecuta para producir determinadas consecuencias. Vemos también así que con Skinner se invierte la relación entre el organismo y el ambiente. El sujeto sigue siendo pensado como un organismo, pero no ya un organismo respondiente,
La postura conductista clásica que sostenía una relación de provocación entre el estímulo y la respuesta, en donde el organismo solo podía responder a la acción de los estímulos del medio, con Skinner se produce una inversión. Es el organismo el que actúa, el que ejecuta la acción. ¿Para qué? Para provocar consecuencias en el ambiente. Es fundamental también retener que Skinner no abandona nunca la postura fisicalista y objetivista. Más allá de la complejización de su explicación de la conducta. Por ello va a decir que una operante se define por un efecto que puede especificarse en términos físicos. Skinner busca estar lo más lejos posible de cualquier fundamentación subjetivista, apegándose a un pragmatismo fisicalista extremo. La redefinición de la conducta por parte de Skinner como comportamiento operante lo va a llevar también a modificar la concepción de aprendizaje, estableciendo para ello los parámetros que definen el condicionamiento operante. Va a plantear que el término aprendizaje puede mantenerse provechosamente en su sentido tradicional para describir la reorganización de las respuestas en una situación compleja. Va a diferenciar el esquema del condicionamiento operante del esquema del condicionamiento clásico de Pavlov y de Watson. En el experimento de Pavlov, va a decir Skinner, sin embargo, un reforzador es asociado con un estímulo, mientras que en la conducta operante es contingente con una respuesta. El reforzamiento operante es, por tanto, un proceso distinto y requiere un análisis aparte. En ambos casos, sigue diciendo Skinner, al fortalecimiento de la conducta que resulta de un refuerzo se le llama de una manera apropiada condicionamiento. En el condicionamiento operante fortalecemos una operante en el sentido de hacer que la respuesta sea más probable o de hecho más frecuente. La forma en que medimos el progreso en el condicionamiento operante será a través del cambio en la frecuencia. Skinner señala que no es fácil obtener una curva para el condicionamiento operante. No podemos aislar, dice Skinner, completamente un operante, ni podemos eliminar todas las particularidades arbitrarias. Si tomamos el ejemplo de la paloma y el comportamiento de levantar la cabeza, el condicionamiento operante va a producir, según Skinner, un cambio en un patrón de conducta más amplio. Y para describirlo completamente tendríamos que seguir todos los movimientos de la cabeza. Pero incluso en ese caso nuestro informe no sería completo. Para una descripción adecuada necesitamos una serie de curvas que incluya todas las posibilidades. En algún sentido, lo que nos señala Skinner es que es imposible abarcar todas las posibilidades y que si bien todas las contingencias que ejercen un control sobre el operante son observables, lo que no podemos es observarlas a todas. Supónganse ustedes que en una de esas son ayudantes de Skinner en su laboratorio y de la cantidad enorme de palomas que tienen, ustedes ayudan a Skinner a cuidarlas, a guardarlas y de algún modo a sostener los experimentos que lleva adelante Skinner. Supónganse que una de esas palomas se escapa, se vuela del laboratorio. Más allá del enojo de Skinner con ustedes, supónganse que ustedes pudieran ver a dónde va esa paloma. Y supónganse también que ven que esa paloma llega hasta un lugar en donde, cansada de tanto volar, escapándose de Skinner, se para en una reja y ahí ustedes ven que empieza a mover la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes se fijan en esta especie de ejemplo imaginario, podemos comprobar que los barrotes de las jaulas en las que Skinner guardaba las palomas estaban pintados de verde, del mismo modo que los barrotes verdes en donde la paloma se posó después de escaparse del laboratorio de Skinner. Vemos ahí que hay una contingencia ambiental que ejerce un control sobre el operante que no estaba contemplada en el estudio experimental, que no la habíamos observado, pero que sí es observable. Es decir, encontramos allí una contingencia que ejerce control sobre el operante y que no fue contemplada en el análisis experimental. Es por ello que
Skinner debe decir que una situación experimental no necesita ser perfecta para proporcionar datos cuantitativos importantes en el condicionamiento operante. Vamos a subrayar, por último, junto con Skinner, la importancia del feedback, lo que podemos llamar también la retroalimentación, que proviene del ejercicio de la propia conducta. Es decir, la propia conducta se retroalimenta y a partir de allí tiene efectos que son fundamentales. El organismo, dice Skinner, tiene que ser estimulado por las consecuencias de su propia conducta, si el condicionamiento tiene que realizarse. Para concluir, vamos a situar algunas reflexiones finales que nos permitan poner a nuestro autor de hoy en perspectiva con relación a los demás autores. Skinner continúa con la tradición naturalista en la perspectiva inaugurada por Thorndike, que identifica al sujeto como un organismo animal en el ambiente en el cual se adapta y evoluciona. Tal como lo plantea la influencia darwiniana, incluso radicaliza aún más este enfoque, no reconociendo ningún elemento en la explicación de la conducta que no sea observable y físicamente objetivable. Podemos incluso decir que gran parte de su trabajo está centrado en definir la conducta en parámetros empírica y físicamente objetivables y mensurables. Sin embargo, debemos decir también que al invertir el esquema de Pavlov y de Watson, por el cual el estímulo provoca la respuesta, y definir otro tipo de comportamiento, que es el que Skinner va a llamar operante, Skinner le otorga al sujeto un papel activo respecto del ambiente. El individuo, término que es más apropiado con Skinner que el de sujeto, ya no es la marioneta que debe responder, y de manera inmediata, a los estímulos de ambiente, tal como lo planteaba Watson. La operante le da un papel activo y el feedback con el ambiente lo incluye como partícipe en la construcción de su propio comportamiento. Debemos también señalar que con Skinner la causalidad mecánica biunívoca presente en el concepto de asociación como fundamento del hábito y del aprendizaje, y que es el eje del condicionamiento clásico, se diluye y se complejiza con este concepto de condicionamiento operante. Las contingencias ambientales que ejercen control sobre un operante pueden ser infinitas y muy variadas, y si bien el reforzamiento me permite fortalecer ciertas respuestas o comportamientos, nos encontramos en un escenario donde, a diferencia de Watson, ya no hablamos de predicción, sino de probabilidad, y las contingencias reforzantes, cuyos lazos se establecen por el condicionamiento, no tienen la linealidad de la causalidad mecánica. Uno de los problemas con los que se va a encontrar Skinner, aunque él no lo admita como tal, es la dificultad para explicar factores que no son reconducibles a la explicación objetivista y al fisicalismo, como es el caso del lenguaje, tal como se lo va a señalar Chomsky. La explicación de Skinner acerca del lenguaje, reduciéndolo a un comportamiento verbal, mostrará los límites del objetivismo extremo en los intentos de dar cuenta de la subjetividad humana, y a su vez la imposibilidad de homologar la misma con todos los aspectos del comportamiento animal. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy y terminaremos aquí y nos despedimos de Skinner y de algunos de sus inventos, como la cuna de aire, que allí vemos con su hijita resguardada, el proyectil paloma, cuyo futuro quedó en el pasado. Nos encontramos pronto. Un abrazo para todos.